Tomás y la Margarita. Ese es el título del cuento que escucharemos hoy y que forma parte también del libro El Sastre de Cuentos. Este es un cuento cortito, pero que nos deja un mensaje importante, tan importante que debemos tenerlo en cuenta para siempre, porque para ser realmente buenas personas no basta con ser buenos con los demás, con los animales. También hay que respetar y cuidar a la naturaleza y todo lo que nos rodea, las flores, las plantas, los árboles. Escuchemos entonces qué le sucedió a Tomás cuando estaba de vacaciones en casa de su tía. Había una vez un niño que no era malo, que digamos, porque cuidaba a los niños más pequeños que él, le gustaban mucho los animales, jugaba con los perritos, con los gatitos, les alimentaba, era amigo de sus amigos, no le gustaban las peleas, era cortés con sus amiguitas, ayudaba en casa a su mamá y a su papá, hacía los deberes del cole y era muy obediente. Tenía muchas cosas buenas Tomás, pero tenía una mala costumbre. Arañaba con una cuchilla la corteza de los árboles. Escribía su nombre, dibujaba cuadrados, corazones y flechas. Hacía círculos y más círculos hasta que el pobre tronco parecía el cuello rayado de una cebra. Un verano lo mandaron al campo, a casa de su tía. En el campo había muchos árboles frutales y viñedos. En el patio de su tía también había muchos árboles frutales, y eso era lo que más le gustaba a Tomás. Un día, sin que nadie lo viera, Tomás arañó con la cuchilla todo el tronco del nogal que había en el fondo de la casa. Cuando terminó, miró más arriba hacia la montaña y vio un manzanal cargado de frutos. Entre los manzanos se veía una niña que se mecía en un columpio y jugaba a la suiza. «Voy a jugar con ella», se dijo Tomás, y se dirigió hacia allí. Pero cuando llegó al manzanal, se dio cuenta que éste estaba rodeado por un matorral de espinas. «¿Por dónde entro?», gritó. «Quisiera jugar contigo». No sé yo. No sé porque me parece que eres un niño malo», respondió la niña y siguió saltando la suiza y meciéndose en el columpio. «Eso no es verdad. Yo quiero a los animales. Yo cuido a los niños más pequeños. Yo soy muy obediente». «¿Y a los árboles? ¿Qué les haces a los árboles?» Los árboles no sienten nada». «¿Pero cómo que no? Ellos sí sienten. Ellos también tienen vida. Dime, ¿a ti te gustaría que alguien te arañe la piel y te pinche?» Bueno, está bien. No volveré a coger una cuchilla en mis manos», prometió. «Ahora vamos a jugar». La niña hizo una señal y frente al niño el matorral de espinas se abrió en dos y lo dejó pasar. Los dos niños jugaron hasta que se cansaron y después empezaron a comer manzanas. Entre los manzanos crecían matas de grosellas y de frambuesas. Tomás se encaramaba buscando manzanas, mientras que la niña se alejaba recogiendo frambuesas. De pronto, el niño se vio solo. Saltó del manzano y vio su corteza intacta. Olvidando lo que le había prometido a la niña, quiso sacar la cuchilla del bolsillo, pero sintió una sensación extraña. Los dedos se le habían alargado y se desparramaban. Los pies se le habían pegado y de pronto se vio sembrado en la tierra. Trató de gritar, pero la lengua se le había transformado en una rama. Ahora Tomás era un árbol, pero sentía y veía como un niño.
El sol comenzó a chicharrarlo. Luego cayó una llovizna refrescante. El zumbido de las abejas lo adormecía. «Me gusta ser un árbol», se dijo Tomás consolándose. «Siempre se está afuera disfrutando de unas eternas vacaciones». Pero de pronto oyó el ruido de unos pasos que se acercaban. En el manzanal había entrado un niño que llevaba un tirapiedras en una mano y en la otra una cuchilla. El follaje del niño árbol se estremeció. ¡Ay! ¿Qué pensará ser este salvaje?, se asustó. Inmediatamente Tomás volvió a ser un niño. Estaba en la parte de afuera del manzanal y no se atrevía a entrar. «¿A quién buscan?», le preguntó un viejito que lo observaba detenidamente. «Hace un ratico que estaba aquí una niñita que se mecía en un columpio». «¿Una niñita? No he visto yo aquí ninguna niñita, y yo soy quien cuida el manzanal». El niño miró con cuidado hacia la hierba que rodeaba los manzanos. Sobre la hierba húmeda brillaba una margarita grande, con los pétalos blancos y vaporosos, y al lado había una corona hecha de margaritas. Este es un cuento que tiene un mensaje muy importante, y es el siguiente: cuidar los juguetes, cuidar los libros, querer y cuidar a los animales, llevarse bien con todos, eso está muy bien. Pero hay algo más que debemos hacer y que es muy importante, y es cuidar de la naturaleza, sentir respeto por los árboles, por las plantas, por las flores. Los árboles son posiblemente la riqueza más grande que existe. Y fíjate que no estoy hablando de monedas de oro. Es una riqueza que no se puede medir con dinero y es la mayor riqueza natural que hay en la tierra. Si no, piensa tú. ¿Te imaginas que no hubiese flores? ¿Cómo se vería el mundo sin las flores? ¿Te imaginas que no hubiese árboles que nos den frutos? ¿Qué pasaría si no pudiésemos comer frutas con lo ricas y saludables que son? ¿Te imaginas que no pudiésemos disfrutar de la sombra fresca de un árbol, de la hierba húmeda donde podemos descansar cuando tenemos mucho calor? ¿Te imaginas cuántas aves se quedarían sin casa, sin nidos donde poner sus huevos y que nazcan entonces sus hijitos al sol en la tierra sin árboles? ¿Y cuántos animales se quedarían sin comer? Porque hay muchos que se alimentan de las hojas de los árboles, descansan bajo su sombra en sus largas caminatas. ¿Tú te imaginas el mundo sin árboles? ¿Cómo sería? Pues por eso hay que cuidarlos, no dañarlos, porque cuando los dañamos, sufren y hasta pueden morir. Se secan sus ramas, dejan de alimentarse porque pierden fuerza y no darían frutos. El nogal que marcó con una cuchilla Tomás, el niño de este cuento, es el árbol que da la nuez, y las nueces son muy ricas y muy buenas para la salud. Hay que cuidar los árboles, las plantas, las flores, no hacerles daño para poder disfrutar nosotros de ellas y los demás cuando ya no estemos nosotros. Los árboles no nos piden nada a cambio. Este ha sido el cuento de hoy y espero que hayas aprendido algo muy importante.